El alcalde de Obarco, Alfredo Martínez, cree que hasta 2019 no arrancarán las primeras obras de la autovía 76, un proyecto que el Gobierno comienza a retomar después de un año de parón. De hecho, según sus informaciones, a finales de mes saldrá información pública el tramo Obarco a Veiga de Cascallá. La A76 es el principal proyecto que comparten las comarcas de Valdeorras y El Bierzo, relaciones que el regidor, protagonista esta noche del Tuyo, define como correctas, aunque cree que se podrían potenciar. Alfredo Martínez, alcalde socialista desde 1999 y gran conocedor del municipalismo, cree que los gobiernos de Castilla y León y Galicia deberían avanzar en la prestación de servicios a los ciudadanos, vivan donde vivan. Lo importante, dice, es que los vecinos reciban los servicios con la calidad que se merecen. El alcalde de Obarco también valora esta noche la situación de su partido. Cree que Pedro Sánchez tiene la potestad de agrupar a los socialistas y se muestra convencido de que el Partido Socialista recuperará a partir de ahora su papel de liderazgo de la izquierda. Ya no es solo un problema de mejorar las comunicaciones, es que hay un riesgo real de que nos quedemos aislados. Son cordiales, son cordiales. Probablemente a lo mejor teníamos que hablar más y entrar en más proyectos comunes. Si el dinero es el mismo, pero dale facilidades y servicios al ciudadano. Es un problema solo de gestión administrativa. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido sí que se debería de avanzar, ¿no?, en compartir servicios, ¿no? Yo creo que hay que agrupar al partido. Es imprescindible, lo cual no quiere decir que al final siguen los mismos. No. Siguen los que han ganado, porque cuando hay un proceso electoral, los que ganan son los que tienen que tener la responsabilidad de dirigir. Desde luego, en el último año ha estado parado. Eso es lo primero que hay que decir y esos son datos objetivos. Es decir, el año pasado, en el mes de junio más o menos, el Ministerio de Fomento cerró. Por las razones que fueran, cerró y por lo tanto se paralizaron todos los trabajos que se estaban haciendo, que eran trabajos que no costaban dinero porque se estaba realizando el proyecto, el proyecto constructivo. Pero claro, el proyecto constructivo tiene fases y entonces se termina una fase y esa fase hay que supervisarla. Esa supervisión sí que se necesita otra empresa y entonces ahí se empezó y se paró. Ahora se ha activado. A mí, con la información que yo tengo, efectivamente todo indica que en el mes de junio, a finales de junio, primeros de julio, podría salir a información pública el tramo Obarco a Veiga de Cascallá. Han surgido algunos problemas con el tramo, parece ser, eso es lo que me comentan a mí, ¿no? Ha surgido algún problema con la zona Requejo-Toral, pero bueno, lo normal sería que ese proyecto estuviera también en información pública antes de que acabe el año, ¿no? Y luego es cierto que ya se firmó el contrato del tercer tramo, el más complicado, que es el de Requejo a Veiga de Cascallá, es decir, el de la Serra de Enciña de Lastra, ¿no? Faltaba por firmar el contrato y ya está firmado, o al menos eso es lo que me han comunicado a mí los responsables de este proyecto. Bueno, con eso en marcha, pues hombre, deberíamos de pensar que el primer tramo, que además es el más barato y el más sencillo, pues yo entiendo que debería de estar información pública, alegaciones, aprobación definitiva del proyecto, expropiaciones, sacar a concurso. Estamos en el 17, en el 19 deberíamos de exigir que empiecen las obras, ¿no? Y así uno detrás de otro, ¿no? Porque tenemos un problema, ya no es solo un problema de mejorar las comunicaciones, es que hay un riesgo real de que nos quedemos aislados. Yo creo que tanto el Partido Popular en Madrid como el Partido Socialista lo tienen claro. Si lo de Podemos es incomprensible. Es decir, no se puede explicar lo inexplicable. ¿Cómo es posible que esté en marcha una infraestructura en tu comunidad o en tu pueblo y alguien diga, no, esto que se lo lleven para otro lado, que yo no lo quiero? Es decir, oiga, y además, porque podría ser, en un análisis riguroso de la cuestión, pues alguien podría decir, es que esto es innecesario, pero es que no es innecesario.
No es innecesario que Valdeorras tenga una buena comunicación. Son cordiales, son cordiales. Probablemente a lo mejor teníamos que hablar más y entrar en más proyectos comunes, ¿no? Probablemente, porque parece que sí que es verdad que a veces nos damos, quizá hablamos más para reivindicar cosas que nos faltan, ¿no? Siempre ha habido muy buenas relaciones así, pues cuando hablábamos, lo que hablábamos antes del tren, de la 76, siempre hemos estado todos juntos. Eso fue una cosa que funcionó muy bien siempre, porque fuimos capaces de despolitizar el tema, es decir, nunca hablamos. Ahí la plataforma siempre tuvo las ideas claras en ese sentido. Hay que tener en cuenta que estaba pues, el alcalde de Ponferrada, que me recuerdo en un principio era del Partido Popular, luego estaba yo, que era del Partido Socialista, y luego estaba Monforte, que era del BNG. Por lo tanto, pero en ese sentido siempre lo teníamos claro. Es más, tuvimos incluso claro que en el planteamiento ese que hacía de los temas importantes, de ni siquiera plantear nunca cuál era el primer tramo que había que hacer. Dijimos, que hagan el que quieran los técnicos, pero que empiece. Porque lo importante de una infraestructura es que se hagan 2 kilómetros, porque entonces ya empezó. Y eso siempre fue el planteamiento que mantuvimos en todas las reuniones que hicimos en Monforte, en Ponferrada, en el Barco, muchas reuniones y demás. Yo creo que habrá que darle un periodo de un plazo pequeño al Ministerio, pero si no se pone las pilas, desde luego deberíamos de volver otra vez a convocar esta plataforma para volver a reactivar las exigencias, porque no deberíamos de seguir, ¿no? Yo creo que vamos a ver, las comunidades autónomas no deberían de ser estancas y deberían de compartir, es decir, al fin y al cabo son servicios públicos que son servicios del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto que la sanidad, por lo menos en Galicia, pues determinados servicios se han empeorado. Evidentemente ahora en el Hospital del Barco hay menos servicios de los que hubo en su momento, en el mejor momento del hospital, ¿no? Y por lo tanto hay que ir muchos enfermos tienen que ir con mucha más frecuencia a Orense de lo que iban antes. Es decir, nosotros aceptamos plenamente que un hospital como el Barco, un hospital comarcal, no puede tener determinados servicios, no puede tener neurocirugía, porque no puedes montar un servicio para tener 4 operaciones o una operación al mes, eso es absurdo, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchos servicios que se podrían dar perfectamente en el Barco sin necesidad de ir a Orense. Porque Orense está a 120 kilómetros, a 110, 115, 120 kilómetros. Y es hora y media desde que sales del Barco hasta que llegas al hospital de Orense. Y es perder todo el día de trabajo, en el caso del acompañante, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues mejorar los servicios. Hombre, sería mucho más cómodo que en determinados momentos, desde mi punto de vista, pues se pudieran compartir los recursos que hay en el Hospital del Bierzo, que evidentemente es mayor que el Hospital del Barco, porque atiende a mucha más población, ¿no? Entonces, hacer convenios de ese tipo en que determinadas cuestiones, hubo mucho tiempo en el que todo el tema de resonancias y escáner pues se derivaban hacia Ponferrada. Es verdad, yo creo que se derivaban más hacia la clínica Ponferrada que hacia el propio hospital, ¿no? Porque al final pasa eso, que la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia y la Conserjería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, pues parece que cada uno tiene lo suyo y no comparten. Bueno, no lo sé, yo no creo que eso sea bueno, ¿no? Aquel convenio que se hizo para que, por ejemplo, la gente de Quereño, que era de Galicia, fuera al médico, al puente, que es que solo había que cruzar un río, es que es lógico, es que es normal. O también se hizo en la zona de la Canda y el Padornelo, no recuerdo ahora cómo se llamaban, entre Zamora y eso, ¿no? Claro, entonces es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo le vas a hacer a un señor, a un enfermo que vaya desde Quereño a Rubiá al centro de salud, que le lleva más de media hora cuando va andando al centro de salud que hay en el puente de Domingo Flores? No tiene sentido, son recursos públicos, ¿qué más da? Es decir, es cuestión de transferir después, oiga, yo te he hecho 25 consultas o esta cartilla pues me la pagas a mí. Es decir, es cuestión, si el dinero es el mismo, es decir, pero dale facilidades y servicios al ciudadano.
es un problema solo de gestión administrativa. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido sí que se debería de avanzar, ¿no?, en compartir servicios, ¿no? Después de todos los avatares por los que hemos pasado, es decir, yo creo que ha llegado el momento de empezar a tirar para adelante. Estoy convencido, ¿no? Todo esto viene de la crisis. También yo creo que hay que ser justos con la crisis del PSOE en los 2 últimos años, ¿no? Es decir, era una situación diferente, porque mucho se dice, por poner un ejemplo, ¿no?, es que Pedro Sánchez perdió 2 millones de votos. Vale, es verdad que perdió 2 millones de votos con respecto a las últimas elecciones a las que se presentó Rubalcaba, pero la situación política no tenía nada que ver. Había aparecido 2 partidos que nos sacaban votos por la derecha y por la izquierda, Podemos y Ciudadanos. Los 2 nos sacaban votos, por lo tanto la situación era distinta, la situación era muy complicada, porque fue un momento, es decir, yo creo que todo esto viene del 2010 y viene de la gestión que se hizo del inicio de la crisis. Para mí la clave estuvo ahí. Yo creo que el error de Zapatero, yo creo que Zapatero, que dijo en algún momento, ha dicho que él no tuvo ninguna culpa en la crisis del PSOE, hombre, a ver si la culpa va a ser mía. Claro, que yo que estaba en el barco, ¿no? Ese fue el origen del problema del partido. Ahora, después de las primarias, yo creo que ahora es el momento, desde luego, Pedro lo dijo el día que ganó, de la generosidad. Yo creo que hay que agrupar al partido, es imprescindible, lo cual no quiere decir que bueno, que al final siguen los mismos. No, siguen los que han ganado, porque cuando hay un proceso electoral, los que ganan son los que tienen que tener la responsabilidad de dirigir, pero los que han perdido ni podemos echarlos, ni podemos arrinconarlos, pero eso no quiere decir tampoco que tengan que estar intrigando. Es decir, también esa gente tendrá que tener generosidad, digo yo, porque han perdido. Que conste que, repito, yo decía antes que soy más de llevarme bien que otra cosa, y por lo tanto en este tema también. Yo creo que al PSOE ahora solo le queda subir. El PSOE, lo de Podemos es algo que fue en un momento determinado. Yo creo que Podemos va a ir a menos, y en la medida que el PSOE esté un poco fuerte, evidentemente Podemos irá descendiendo. Y el discurso se volverá a articular en torno al Partido Socialista. Y eso es bueno para el país, ¿eh?